Bueno, 11:04 y para seguir analizando un poco el debate, tengo el gusto de saludar al politólogo y sociólogo Leandro Bruni. Confieso que no lo conozco personalmente, que lo aprendí a conocer a través de las redes, con algunos artículos que ha escrito en algunos portales colegas y también alguna intervención en canales de aire, pero me parece una voz muy lúcida para analizar y charlar conmigo y con ustedes el análisis del debate. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien acá analizando un poco lo que quedó de ayer y sobre todo esta incierta semana que queda por delante, que en Argentina una semana puede ser una eternidad, ¿no? Una eternidad. Bueno, yo ya hablé un poquito, hablé bastante, ahora te escucho a vos, contame. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es el contexto en el cual se da el debate de ayer, porque los contextos importan. De hecho, importa tanto que Massa puede ser un buen candidato en términos personales, pero su contexto, es decir, pertenecer al determinado gobierno, el rendimiento del gobierno, el kirchnerismo, etcétera, es lo que le dificulta los puntitos que le falta para garantizarse la victoria, ¿no? Entonces, el contexto del debate de ayer se da en la carrera hacia el balotaje, una instancia electoral marcada por el voto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los electores que votaron a Massa en la primera vuelta lo van a votar, los que votaron a Milei lo van a votar a Milei. La pregunta es que va a ser el 30% que votó a otras fuerzas. Bueno, seguramente, al ser negativo, lo que define a su voto es a quién desagradan más, quién los ofendió más, a quién le tiene más miedo, y a ese no van a votar. Entonces, lo que estamos viendo es que en ese contexto de la búsqueda de esos votos, ayer el debate tuvo como principal objetivo, de parte de los dos candidatos, no el ganar, sino el evitar perder. Y yo creo que con ese objetivo, el evitar perder votos, dar un paso en falso o decir algo que no corresponda, creo que Massa tuvo una ventaja, porque Massa era el que estaba más expuesto. La Sí. economía, el combustible, el dólar, la inflación, la pobreza, podríamos estar un rato largo hablando, era el que más expuesto estaba. Sin embargo, Milei desaprovechó estuvo a la defensiva, desaprovechó muchas instancias donde podría haberla atacado, haber expuesto al candidato Massa. Sin ir más lejos, el bloque de economía, donde uno hubiese esperado que sea donde Milei se luzca, donde el oficialismo era más débil a priori por la situación económica, Milei perdió el tiempo respondiéndole a Massa este jueguito de por sí, por no, que después se convirtió en un meme, ¿no? Que Massa le decía responder Tal por sí, cual. por no, por sí, por no. Bueno, Déjame ahí Milei perdió ese tiempo respondiendo eso. poner una pausa. Uh-huh. Eh, a Milei, que le gusta hablar en términos futboleros y ayer se mandó la barbaridad hablando de Malvinas de Cruyff y Mbappé, dice que él es bilardista. En términos futboleros salió a la defensiva como para conservar lo que tiene, que es el 30% de sus votos, y seguramente tiene más, porque hay mucha Uh-huh. gente que no quiere al gobierno que lo va a acompañar. Pero la verdad que fue una estrategia para mí fallida, porque jugando a la defensiva terminó siendo, y ahora lo paso a términos boxísticos, en una situación donde Massa en la primera parte le llenó la cara de dedos. Es impresionante que con el sí y el no se habló de Milei y no se habló de economía y no se habló del gobierno, ¿no? Sí, tal cual, coincido con tu análisis, creo que es lo que varios estamos viendo como resultado. Obviamente nosotros no somos un público representativo de la sociedad porque somos, bueno, hiperinformados, Total. en tu caso tenés un programa de radio, Sí, dirijo un consumís portal de medios. noticias aparte, ¿eh? Exacto, consumís medios pero producís información. Entonces no somos, y digamos, yo trabajo en política, en comunicación, en campaña, no somos representativos de la percepción de la gente, que eso siempre hay que tener cuidado y recordarlo, no es para castigarnos a nosotros, sino para tener en cuenta que la gente vive y percibe la política Otra cosa. desde otro lugar, con Totalmente de mucho menos acuerdo, interés, totalmente de con acuerdo, mucho sí. menos interés, con una percepción mucho más superficial, más esporádica. Entonces, seguramente veamos en estos días lo que queden, no van a ser públicos porque no se pueden publicar encuestas ni estudios, pero seguramente nos va a llegar a todo por WhatsApp de colegas los estudios de cómo la gente percibió. Pero yo el análisis que estoy escuchando y compartiendo entre colegas es que Massa no solo evitó perder, sino que logró mostrar que el otro candidato no está preparado, no conoce algunos aspectos importantes de la política, digamos, de la gestión. Eso es importante porque Massa quería proyectar dos cosas. Por un lado,
que Milei era una persona inestable emocionalmente, y por otro lado que él era la persona más preparada para un cambio estable. Massa incorporó este concepto de cambio que en su campaña, que tenía que hacerlo, porque el 60% del electorado hizo un cambio desde las PASO, ¿no? Quería un cambio, quería otra cosa. Sí. Massa lo que hizo fue no discutir cambio o continuidad, porque ahí tenían todas para perder. Si el 60% quiere cambio, perdés en esa discusión. Lo que él hizo fue reinterpretar qué es un cambio. Y entonces le dijo a la sociedad, Milei es un cambio, pero un cambio inestable, un cambio que no sabes hacia dónde vas a saltar, que te puede ir peor. Y yo soy un cambio, pero es un cambio más tranquilo, un cambio más predecible, un cambio de alguien que conoce el Estado, que sabe gobernar, etcétera. Después hay que ver qué hace la gente, ¿no? Pero eso fue básicamente el resultado. Y Milei tenía como objetivo de la noche de ayer capitalizar el obsequio que le dio Macri en la alianza que hizo después de las generales. ¿Cuál fue ese obsequio? Macri le propuso a Milei cambiar el terreno de discusión. Milei venía con en consultoría política, uno de los desafíos de una estrategia electoral es plantear un terreno de discusión y hacer que el otro, también que tu contrincante, se sume a este terreno. Básicamente el terreno de discusión de Milei era la casta sí, casta no. Y Macri le dijo, no, vos lo que tenés que hacer es plantear el terreno de discusión kirchnerismo-antikirchnerismo, porque en esa discusión hay muchos que se consideran casta, pero que son antikirchneristas, y que son más antikirchneristas que casta. Entonces, vos planteando kirchnerismo, te sumás a la casta, pero que es antikirchnerista. Entonces, Milei ayer trató de buscar eso, trató de asociar a Massa con el kirchnerismo. Sí. Yo creo que por momentos se lo vio claramente eso, pero no tengo, digamos, porque todavía no tenemos los estudios hechos, si esto fue efectivo en la percepción de la gente. En ese sentido, déjame que te diga algo, porque pareciera que en el sí o no, salvo en el tema de la dolarización y el Banco Central, se bajó de todas Milei, con la educación pública, con la salud pública, por el tema de los vouchers, por el tema de los subsidios hasta ahí, los planes. No quería decir, entonces la repregunta de Massa estaba muy buena. Y esto de que de golpe el miedo a Milei quede licuado, pero no va a ser tan complicado o no, ¿servirá para que alguien lo tenga en cuenta y defina su voto a favor de él? O la pregunta es, pero pará, me mintió de una manera increíble, ahora dice otra cosa, arruga al final, ¿cuál es el verdadero Milei? ¿Qué te parece que puede pesar a la hora del análisis? ¿Que él se retracte o que quede como un mentiroso? Mira, Eduardo, yo creo que ayer el equipo de Milei lo que le planteó es andar por la indecisión, la imprecisión. Esto no fue casual. Milei es un candidato muy inteligente y con una capacidad de retención de información superior al promedio, digamos. Es evidente que él tuvo la estrategia de no ser preciso con las cuestiones, porque al ser preciso, vos al definirte muy claramente, lo que haces es también impactar en el electorado. Entonces, la imprecisión buscaba contener a todo ese grupo heterogéneo que ahora está tratando de contener, ese casi mitad de padrón, ¿no? Que es un grupo demasiado heterogéneo para contener con sí. Las características que tenía el candidato Milei, sobre todo prepaso, tan tajante, tan definitivo, tan emocional, y ahora está buscando eso. Yo creo que Massa intentó que él se defina, y de hecho por algunas cuestiones sí se definió bien. Yo creo que el paso en falso de lo de Thatcher fue algo muy importante. Lo de, viste que en un momento Massa le jugó una trampa diciéndole que eso de que las mujeres ganan 20% menos que los hombres por la misma tarea, o sea, por remuneración por la misma tarea ganan 20% menos, es un dato que está en todo el mundo, digamos, no es tan digamos, no solo en Argentina, no solo en Argentina. Claro, es de todo el mundo, muchos profesionales, y Milei, desde el minuto cero de que el 2021, él está en contra de ese dato y demás. Y Massa se lo tiró porque cuando vos ves quiénes son los que votan a Milei, él es más débil entre las mujeres. Y sí. Básicamente, este tipo de trampa que le tendió Massa, Milei las respondió. No pudo evitarlas porque fue algo más fuerte que él y terminó diciendo que es mentira que las mujeres ganan menos que los hombres. Y eso no ayuda al electorado, pero fíjate ahí, una definición muy clara que lo perjudica. Entonces, la estrategia de Milei de acá al balotaje va a ser, o sea, toda esta semana va a ser la indefinición de temas y buscar todo el tiempo la asociación con Ahora, me quedo con esto, sos un apasionado, evidentemente, porque te encanta y me divierto mientras te escucho. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 31. 31, bien. Me hablas que la indefinición es una característica hecha adrede y yo lo tomo, me sorprende, pero lo tomo. Quiero decir que lo que le pasó a Milei a partir de esa indefinición es demostrar o transmitir
una gran incapacidad para estar a la altura de las circunstancias para ser el futuro jefe de Estado. Porque lo que planteaba en algún momento frente a tanta duda, por lo menos lo vi yo, es un desconocimiento en un montón de temas que son importantes, porque no va a ser el ministro de Economía de Macri, va a ser el presidente si gana, donde lo dejó como, che, no está a la altura. No está a la altura en este tema, no está a la altura en el otro tema, hace agua por acá. Entonces, lo que vos decís me parece que en algún punto, siguiendo tu hipótesis, podría haber sido verdad, pero no salió bien, ¿eh? Yo creo que de vuelta hay que pensar los dos planos, lo que vemos nosotros y lo que ve la gente. Lo que nosotros vemos como es una persona que hace agua, que no responde elementos básicos de cómo se ejecuta el Estado, para la gente puede ser, no me importa, esto no me resulta o me divierte, o sea, son otras las variables que las personas están buscando en por qué eligen o no a un presidente. Por algo lo apoya la mitad del país, porque las encuestas mostraban esto, hasta el viernes mostraban esto, Sí, parejo. Entonces, del electorado, no del país, electorado. Pero digo, evidentemente hay algo que en el análisis de no está preparada para gobernar, no alcanza. Eso es una parte de la explicación. Pero la gente está viendo otra cosa. Lo de Macri el otro día fue importante, pero no porque Macri contuvo al 100% del electorado de Juntos por el Cambio, porque de hecho se fracturó. Se fracturó Juntos por el Cambio, pero se fracturó el PRO en este movimiento. Y de hecho tuvo un impacto, o está teniendo un impacto. Yo trabajo también a nivel local, ¿no? en el AMBA, y tiene un impacto en los municipios donde gobierna el PRO, Vicente López, San Isidro y demás, tuvo un impacto, y va a tener una reconfiguración muy importante que se está discutiendo en el radicalismo, en el PRO, pero a nivel nacional, el 100% del electorado del PRO no va a ir atrás de Macri diciendo, me garantiza que lo acompaña, pero ciertamente le genera un poco más de estabilidad. Macri apoyando, acercándose a Milei, le genera esta idea de no es tan inestable como parecía, ¿no? Sí, veremos si eso efectivamente, con el resultado del lunes te lo termino de tomar. El resultado del lunes va a terminar diciéndolo, obviamente que los resultados después hay que analizarlo con mucho detalle, porque vamos a ver el número, pero no vamos a ver la motivación del voto, no vas a tener que voto, no sé, 50%, pero no sabés qué lo motiva, cada persona lo motiva a cosas distintas. Lo cierto es que cuando vos mirás, yo recibo varios estudios de grupos focales, viste que ahí lo interesante en un grupo focal, le cuento para la audiencia, básicamente es como, digamos, dentro de los estudios que se hacen algunos son encuestas, que son los más comunes, y otros son grupos focales, donde vos juntás un grupo de personas con distintos perfiles y le haces preguntas. Entonces lo que podés hacer es indagar en profundidad su percepción sobre las cosas. Y lo que salta en los grupos focales es que los que todavía tienen cierta resistencia a votar a Milei es por esta cuestión de lo pasional, de lo explosivo, de lo impredecible, y los que lo terminan votando a Massa son porque quizás no me gusta, quizás es finalista, pero es predecible, sé que va a gobernar lo mejor posible. Entonces, si Massa logra plantearse predecible como un futuro jefe de Estado en el medio del bolonqui en el que está, y siendo ministro de Economía también con responsabilidad, y él logra transmitir la idea de cerrar la grieta, unidad nacional, Milei es peligroso, y que alguien le crea como que no queda otra instancia que votarlo, habrá sido magistral su campaña, porque la verdad, ministro de Economía, Leandro, que logre que no se hable de su gestión durante un debate, no sé si habla tan bien de él o muy mal de Milei, porque en el bloque de economía, totalmente lo sacó del tema para que no se hable de eso, ¿sí? Exacto, la política es relacional. Vos no elegís lo que vos querés. Vos escogés dentro de una serie de opciones. Es como cuando vas al supermercado y vos tenés una góndola con mayonesa. Vos no elegís la que vos realmente, la más rica del mundo. Elegís la que hay. Si no hay de la marca tal o cual, elegís la otra, y si no, bueno, capaz que ketchup, mostaza, digamos, vas por otras opciones. Sí. La política tiene algo parecido. Vos no elegís el candidato ideal. Elegís entre una serie de aparte, porque en el balotaje, que no tenemos tanta cultura en Argentina, se opta, no se elige. Se eligió en octubre. No, por eso. ¿No? Yo el otro día publiqué con una opinión en la política online y decía exactamente esto que vos estás diciendo de quizás Massa no vaya a ganar, o sea, improbable que Massa gane, pero lo más probable es que Milei pierda. Y vos fíjate que en un punto del juego de palabras... Vamos otra vez con eso, porque eso es lo que motivó que hoy te llamáramos. A ver, bueno, ¿cómo es ese título? ¿Cómo es ese título de ese juego? A ver. Massa, es improbable que Massa gane, pero es posible que Milei pierda. ¿Por qué? Porque Massa lo que hizo durante toda esta campaña, de alguna manera este juego de palabras sintetiza lo que fue la estrategia electoral de Massa,
esto de buscar los pisos en el escenario de tercios. Massa lo que hizo toda esta campaña es evitar errores, tratar de satisfacer en el corto plazo algunas cuestiones en la sociedad, con digamos, con el plan económico, con algún incentivo, y evitar sobre todo errores, dejar que se confundan los otros, que se equivoquen los otros. Fue lo que hizo ayer también. Lo toreó a Milei, lo atacó a Milei, pero Milei también se equivocó él mismo, porque entró en juegos, como lo que te decía recién con el tema de la remuneración de las mujeres, donde no debería haber entrado, Claro. y entró. Entonces, Massa va a apostar que esta semana, a ver, te digo el plano ideal, que el dólar esté tranquilo, que no haya desabastecimiento de combustible, que no haya ningún evento, perturbador de la cuestión pública, pero va a apostar también a que se siga hablando de que Milei está inestable, de que el PRO no lo está apoyando, de que ayer no asistió parte del PRO. Digo, va a apostar a eso, a que Milei se equivoque. Y la verdad es que, en términos de números, la campaña de Balotage viene siendo efectiva en eso. Claro. Massa sabía, él partía, cuando vos haces una estrategia de campaña tenés que hacer un diagnóstico, cómo está tu candidato y cómo está el entorno. Massa sabía, a principio de año, que nadie ganaba en primera vuelta, porque había un escenario de tercios. Eso estaba clarísimo a principio de año, 30-30-30 más o menos, escenario de tercios. Sabía que nadie ganaba en primera vuelta y que lo más probable era un escenario de balotaje. Sí, y que tenía todo el año en 3 etapas muy bien analizado, porque si no era imposible. Exacto, ¿no? Porque no es una campaña en tres partes de una campaña, son 3 campañas distintas, ¿no? La que vos tenés que hacer. Ajá. Por eso nosotros en consultoría a veces decimos que el balotaje se pierde en las generales. ¿Por qué se pierde en las generales? Porque si vos en las generales decís que Alfonsín era el padre de la hiperinflación, que te despertás a la mañana y le pegas a un muñeco a Alfonsín, que los radicales son todos corruptos, bueno, evidentemente esto lo dijo Milei, y en parte está perdiendo el voto de los radicales o no lo logra contener, porque dijo todo esto en las generales, ¿no? Me dio mucha risa ayer, Leandro, hablando del tema de Alfonsín y los paros que le hicieron, no porque no sea verdad, que después de haberle dicho a Alfonsín las cosas que le dijo, apelaba a algún voto radical, victimizando a Alfonsín en relación a los paros de Ubaldini, de la prehistoria. Digo, ¿qué es esto acá? Extemporáneo. ¿Viste? Es prehistoria, y aparte vos tenés, digamos, del equipo, por parte del equipo de Massa, vos tenés el video del propio Milei diciendo que era un corrupto y inflacionario. Tenés que contar la historia de nada. Lo tenés al mismo tipo gritándole a un micrófono diciendo que se despertaba y le pegaba a la cara a Alfonsín. Porque a vos Alfonsín te puede gustar o no, digamos, dependiendo si sos más o menos radical, digamos, te puede gustar o no, pero es un emblema de la democracia. La verdad que yo, digamos, por la gente que converso y más, hay incluso muchos peronistas que te dicen, por ahí en la pública lo discutimos, pero es el padre de la democracia. Y yo por eso creo que va a haber un voto vergonzante muy importante en el radicalismo. ¿Qué es voto vergonzante? El voto que no te dice a quién va a votar cuando vos lo encuestas, y que va a votar a Massa, pero que termina votando. Y sí, a Massa o en blanco, pero no a Milei, que eso ya es importante para Massa. Claro. Yo creo que lo va a votar a Massa, porque la verdad que Milei hirió sentimentalmente a muchos radicales y a muchos, digamos, incluso a muchos pro no duros, por decirlo de una manera, ¿no? A más larretistas. A la reta, ¿te acordás que él también le dijo que era cualquier cosa, sí, corrupto, que vendía cargo? Bueno, entonces yo creo que Milei va a cosechar gran parte de su fracaso por lo que hizo en las generales. Te hago una pregunta. Todo eso le permitió llegar hasta acá también, ¿no? Entonces es como parte de ese juego de tengo que ser violento para llegar, pero después tengo que moderarme para poder ser efectivo, ¿no? Y sí, porque aparte le falta el 20% de los votos para ganar. Y a Massa le falta el 14%, ¿no? Y hay que ver, porque obviamente el 60 y pico % de la gente votó oposición al gobierno, y ahí es donde Milei tiene posibilidades. Te hago la última. Esta cuestión de sí o no, que para mí fue una estrategia excelente de Massa, hay mucha gente que no le gustó. Como que eso le generó un rechazo. ¿Vos cómo observaste esa estrategia? A mí me parece que es muy probable que al que no le haya gustado eso ya tenía predefinido su voto. Acá es importante preguntar en esta instancia, a la gente que nos cruzamos en la calle, cuando hacemos estudios, es importante preguntar si ya tenía, a quién votó antes y si ya tiene ya está convencido de su voto. Claro. Porque el debate lo ve sobre todo gente que ya está convencida, por eso a veces está un poco efectivo en cambiar el voto. Porque si vos lo ves con tu voto definido, y va a haber poco para cambiarte, sobre todo en momentos en donde la gente está tan convencida de lo que cree y desoye tanto lo que no coincide, ¿no? Entonces,
me parece que muchos que los que ven ese tipo de juegos como negativos es porque ya tenían una identidad definida y un juego armado. A mí me parece que lo del sí o no, más que nada sirve para esto, para generar un meme, para generar una charla, para generar el efecto agenda, que toda esta semana se hable de esto, como por ejemplo que se hable por qué el Banco Central no le renovó la beca a Milei, ¿no? Que vos decís, por ahí es algo, digamos, que no tiene, no va más allá, pero la verdad es que yo hoy estuve hablando con algunos medios y todos van por el mismo lugar, ¿entendés? Entonces genera el efecto agenda, genera que hablemos del tema. Y te digo que no sé cómo lo tenés medido vos, pero ayer escuchaba, no tuve tiempo de analizarlo, que inmediatamente que Massa hablaba de Google, subía sobre ese tópico de una manera sustancial la consulta a Google poniendo Milei y Thatcher, Milei y los subsidios, Milei, o sea, todo así. Y por eso es donde Massa gana el debate, porque logró imponer lo que él quería como agenda y todo el tiempo manejó la centralidad. Lo raro, o quizás lo desacertado, fue que Milei no tuviese preparado un contraataque para eso. ¿Cuál podría haber sido un contraataque muy simple de hacer, sobre todo en esta semana que pasó, con los temas de esta semana? El tema de inteligencia. Vos fíjate que Milei no utilizó nada de lo que en estos días fue parte de la agenda pública. Lo de Insaurralde ni apareció. Lo del combustible ni apareció, y yo había leído encuestas de cuando fue el tema del combustible que el 50% de los argentinos creyó que fue responsabilidad de Massa, o sea, la mitad de la gente creyó que fue por culpa de Massa el desabastecimiento de combustible. Vos eso lo tenés que usar a tu favor, y tampoco usó lo de inteligencia, lo de la filtración de inteligencia que hubo la semana pasada. Entonces, si vos me estás diciendo que tenés información mía de cuando yo tenía 20 años y estuve en el Banco Central, que esto es informe de inteligencia también, ¿viste? La tenés que tirar así. Sí, pero claramente fue un candidato que yo creo que se preparó, pero que no le dio... A ver, seamos honestos, es difícil hacer campañas electorales siendo candidato, es difícil, siendo consultor es difícil, imagínate siendo candidato, y es difícil ser candidato presidencial. Yo he tenido experiencia a nivel local con concejales, intendentes y demás, y es complejo. Y a nivel nacional es mucho más complejo, porque vos tenés... pensá que esto arrancó a mitad de año. Pensé que a mitad de año los candidatos vienen con una dinámica cotidiana de recorridas, de canales. Pero te diría todo el año porque los posicionamientos son desde febrero para acá. Bueno, campaña permanente, digamos. Campaña permanente, insoportable para los que hacemos política. Pero bueno, es lo que hay. Digamos, es muy difícil ser candidato, hay que ser más, digamos, más justo con ellos, con los equipos, porque es agotador realmente. Pero evidentemente ya un candidato muy cansado, muy desdibujado, que no supo... vos en campaña tenés que hacer dos ejercicios siempre, saber quién es tu enemigo y saber a qué público hablarle. Eso lo tenés que hacer casi constantemente en tu estrategia de campaña y en cada instancia de la campaña. Vas a hablar a un medio de comunicación, tenés que saber quién es tu enemigo, o sea, quién pegarle o con quién pelear, y quién es el público al que tenés que hablar. Yo creo que ayer Milei no supo a qué público hablar. Y te digo algo, Massa, en ese sentido, reforzando tu explicación, sabía a quién hablarle y le habló al voto libertario a ver si ahí en esa pecera había algo para recuperar, ¿eh? Sí, yo pensé que le iba a hablar más a los radicales en un momento y no lo vi tanto. En esto de hacerlo quedar tan en evidencia a Milei, por más que el voto duro de Milei debe estar en 30 puntos y es así, como esto está tan parejo, en la estrategia de desacreditarlo tanto fue a buscar a alguien que diga, che, no, pará, yo pensaba que Milei era esto, pero me parece que estoy equivocado. O sea, sentí eso, ¿eh? Va a ser una semana muy intensa donde toda la política... está virando a lo nacional, expectante de lo que va a pasar eso, ahí empieza a haber asunciones de los gobernadores, pero todos están mirando a eso. A nivel local, yo creo que también va a ser un desafío la reconfiguración, sobre todo en el PRO, Soledad Martínez y Vicente López, qué va a hacer de cara al 2024, ahora con el anuncio que hubo la semana pasada que Larreta por fin, por fin en el sentido de que finalmente, no por algo personal, pero finalmente blanqueó su idea de generar un espacio propio, que sea un armado que contenga los larretistas. Yo creo que Soledad Martínez y José Macri en la Ciudad de Buenos Aires tienen un desafío ahí, por su cercanía con Mauricio, pero también por Soledad Martínez claramente más larretista que macrista, pero bueno, será configuración de esa... Sí, Jorge Macri está tratando de que pasen y pasen los días para que nadie le siga preguntando, está escondido, porque sabe que tiene que gobernar. Y vos me preguntás a mí qué hacer, yo te iría a hacer lo mismo. Sí, te diría, contení a los tuyos, porque se te están yendo,
y tratar de esperar a que termine el escenario de campaña nacional. Digamos, no te pronuncies por nadie, porque en este contexto cualquier pronunciamiento es para pérdida. Bien. Pero bueno, Jorge Macri está tirado también por su primo. Obviamente. La verdad, un gusto. Hemos hablado con Leandro Bruni analizando esto. Muy gentil por todo esto que vamos a leer en la noticia web, que es nuestro portal. Te pido que no cortes porque nosotros estamos en Somos Flow. A ver si el jueves de la otra semana nos podés visitar para la grabación del programa de piso. Dale, que es el jueves posterior a la elección. ¿Sí? Perfecto. Ahí me quedo. Ahí volvés a hablar con Jean, por favor. Te agradezco mucho y recuperamos la comunicación. Dale, un gusto, gracias, que anden bien. Abrazo y golazo. Bueno, y nosotros, después de esta excelente nota, este intercambio que me parece que estuvo muy bueno, pudiendo plantear el ida y vuelta de lo que ha sido el debate, vamos a escuchar a David Bowie.